hoy el título del doctor Alberto Ruspulequier, que él habla con datos, no relatos, no recibimos sobre de ningún partido. O sea, somos republicanos, sí, amantes de la Constitución y de un país democrático. Eso sí. Así que Argentina, volver a empezar. ¿Qué tal, Charlie? Volver a empezar. Como bien vos lo dijiste, el tema de volver a empezar implica dos maneras de mirar la situación. Volver a empezar para empezar a construir, o volver a empezar para seguir repitiendo las mismas equivocaciones. Veamos un poquitito en líneas generales cuáles son los aspectos fundamentales que tiene la economía argentina. En principio, cuando decimos que la economía argentina tiene un desbarajuste, un desborde macroeconómico, ¿qué quiere decir? Que si esto sigue así, nada va a ser resuelto. La casualidad no resuelve las cosas. La casualidad puede ser en un momento determinado, una circunstancia, una brisa que te puede servir para solucionar provisoriamente algo, pero este país requiere una situación totalmente diferente. ¿Por qué te hablo de casualidad? Hay dos hechos buenos que tiene la República Argentina, y esto también hay que reconocerlo, que es así. Ninguno de los dos hechos responden a la gestión del gobierno argentino. Ninguno de los dos. Uno de ellos es el aumento del precio de los commodities que exporta la República Argentina, que va a implicar un aumento muy interesante del ingreso de divisas. ¿Correcto? Algunos hablan entre una cifra entre 8 y 10 mil millones de dólares, que vienen como un regalo que no fue esperado en ningún presupuesto. Y esto Sí, implica porque simplemente... subió la soja a $600. Exactamente, exactamente. Y Argentina en ese plano está totalmente beneficiada desde el punto de vista de ingresos de dólares para el Banco Central. Recordando a la gente que el Banco Central no le da los billetes dólares que pagan los deudores del exterior. El Banco Central le da al exportador los pesos equivalentes al cambio oficial menos las retenciones. No obstante, es decir, que el valor de la soja sube, en consecuencia entran más divisas y los pesos de recaudación son más importantes porque el gobierno argentino recauda más retenciones. O sea, el mismo porcentaje sobre un valor mayor hace que los pesos que ingresen sean mayores. Esto es un primer aspecto que es beneficioso, O sea, afortunadamente. y Alberto, ahí, porque uno conoce a algunos pequeños productores, yo no soy amigo de Grobo, pero sí de pequeños productores y que me dicen, loco, lo tengo de socio, pero solo cuando se gana. Cuando se pierde, igual sigo poniendo y te llevan la guita. Absolutamente. Entonces, acá hay que decir que a pesar que un economista trasnochado, barra A, economista barra A, hombre o Y barra mujer, ahí, hay que decir ahora también. dijo que Argentina tiene la maldición de la exportación, la maldición de los precios de los commodities, una imbecilidad. Porque si uno lo dice por una ceguera política, es un idiota. Y si lo dice por ignorancia, es un ignorante. Porque dice que si sube el precio de los commodities, entonces los precios acá de esos productos van a seguir subiendo y va a ser un castigo para la clase obrera. Pregunto, y yo le contestaría a esta economista, ¿por qué si los commodities suben en todo el mundo, incluso para países que lo exportan? Por ejemplo, Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Estados Unidos. Esos países tienen inflaciones de entre el 2 y el 4% anual y Argentina va a tener una inflación de casi el 50% anual. Entonces, este argumento de por sí se cae a pedazos de lo ignorante que es. Número uno, entonces tenemos esa buena noticia del aumento del precio de los commodities. Y hay otra buena noticia, que el Fondo Monetario Internacional tiene la posibilidad de emitir lo que se denomina los derechos especiales de giro, que es una canasta de monedas, es una relación entre lo que es el euro, lo que es el yuan, la moneda china, lo que es el dólar, etc. Entonces, cada país socio del Fondo Monetario, Argentina es socio, tiene una pequeña cuota de capital. Por eso digo, los que insultan al Fondo Monetario tienen que recordar que ningún gobierno de cualquier signo decidió irse del Fondo Monetario Internacional y dejar la membresía. ¿Correcto?
Entonces, una cosa es para la gilada, las idioteces que se dicen en la tribuna, y otra cosa cuando vos tenés que ejercer el poder y te tenés que dar cuenta que vos formás parte de un tejido internacional del cual no podés quedar exento, salvo que seas un perfecto imbécil. En consecuencia, el Fondo Monetario Internacional dice que va a emitir una suma adicional de derechos especiales de giro, quiere decir que te va a aumentar la línea de crédito, para así decirlo, para que los países puedan tener un poco más de respiro frente a la pandemia. Algunos ignorantes acá en la República Argentina, sin dar nombres, dijo que no hay que usar esos derechos especiales de giro de ninguna manera para pagar a los organismos internacionales, recordando a la gente que este año Argentina tiene vencimientos para aproximadamente entre 6 y 7 mil millones de dólares al exterior entre el Fondo Monetario y el Club de París. El Club de París, 2.400 millones de dólares y algo así como 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Entonces algunos populistas ignorantes dicen, no, no usemos la plata para pagar a los organismos internacionales, aumentemos la ayuda para la gente pobre. Quiero simplemente decirles que antes de dar esas opiniones, sepan que es un derecho especial de giro. Un derecho especial de giro es un asiento contable, no existe como moneda física. Quiere decir que vos no podés endosar como si fuera un cheque, no lo podés vender a una institución financiera. Lo único que podés hacer con los derechos especiales de giro es cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, si a vos te vencen este año 4.000 millones de dólares de derechos de dólares al Fondo Monetario y el derecho especial de giro son 4.300 millones de dólares, imputás el derecho de giro y pagás 4.000 millones de dólares con ese derecho, con lo cual no entras en default. Bajamos la deuda. Bajamos esa deuda. Exactamente, con lo cual seguís adelante y no entras en default. Si no pagás esa deuda, obviamente que estás en default. Tampoco no me sorprendería nada, porque en Argentina nada sorprende. A través de la historia, incluso el Partido Peronista también. ¿Cuántas veces entró en default con el Fondo? Argentina entró ya 9 veces en default. Creo que debe tener el país con mayor récord de default. Falta uno para que nos canten el knockout. Sí, sí, aparte sigue siendo hoy el deudor número 1 del Fondo Monetario Internacional. Pero dicho sea esto, para desterrar la idea de que hay que usar el derecho especial de giro para comprar leche, tarjeta alimentar, carne, verdura, olvidémonos de esa pavada, porque no se puede. Porque alguna persona bien intencionada puede repetir el argumento, pero el pequeño detalle es que no se puede. Es un asiento contable que se puede utilizar únicamente contra organismos financieros internacionales y nada más. No se puede monetizar. Es una abstracción contable. Bien, entonces, pero no obstante es una buena noticia. Tenemos el aumento de los commodities y el aumento de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. ¿Correcto? Bien. Estas son dos buenas noticias. Pero ahora, ¿por qué decimos volver a empezar? Si Argentina pretende salir de este ciclo de pobreza escandalosa, porque la pobreza es escandalosa, sea el 42 y va a seguir en aumento seguramente, desgraciadamente digo, ¿no? Con una pobreza infantil espantosa, es porque la verdad es que el tema no se resuelve con subir la tarjeta alimentar, el tema no se resuelve con dar un litro de leche más, el tema no se resuelve de esa manera, a punto tal de que incluso los movimientos sociales, diferentes referentes, algunos de ellos en buena sintonía con el gobierno y desempeñando muchos de ellos funciones dentro del gobierno, dijeron que están desazonados por este tipo de medidas que no atacan de cuajo el núcleo de la pobreza, que es generar trabajo. Algunos movimientos dicen, ¿por qué no generaron más cooperativas de trabajo para construir viviendas, etcétera, y no subir la tarjeta alimentar? Dice, porque al final la gente lo que necesita es trabajo, no que le den 4.000 pesos más, 10.000 pesos más, lo cual es correcto. Lo cual es correcto. Pero bien, veamos un poquitito el tema. ¿Por qué Argentina tiene el primer problema del cual, si no lo solucionan, no puede crecer jamás? No puede crecer jamás. Ni Argentina ni ningún país. Ni Argentina ni ningún país. Ese problema se llama, con una sola palabra, inflación. Inflación. La inflación es ese monstruo que existe, que el mundo lo ha solucionado.
Son excepciones los países Sí. que conviven con esta locura de inflación. Somos prácticamente el único corredor que va en contramano en una avenida. Todo lo demás encontraron la manera de ir sin estrellarse. Y Argentina se estrella permanentemente. Vos ponete a pensar, Charlie, que este año la inflación va a estar entre el 40 o 50%, si no existen otros elementos disonantes. Una inflación monstruosa. Hay países que tienen el 2% de inflación anual y necesitan 20 años para tener la inflación que Argentina tiene en 1. Si vos tenés inflación, los sueldos nunca, jamás. En un mes superamos la En un mes. inflación anual de países. Si vos tenés inflación, los sueldos, por más paritarias que haya, jamás van a alcanzar la inflación real. Porque la verdad es que la gente pobre no sufre ni siquiera la inflación promedio, sufre la inflación núcleo, que son básicamente los alimentos esenciales. Y la inflación núcleo está por encima del promedio. Por ejemplo, el promedio de la carne y de la verdura y de la leche se mezcla con el del salmón ahumado. La gente pobre no come salmón ahumado. Claro. ¿Me entendés? En consecuencia, la inflación real destruye al trabajador, destruye a los pobres. No hay manera de crecer, no existe. No existe. En consecuencia, si no se ataca la inflación con un plan severo, serio, que permita a la Argentina eliminar el problema, no puedes ni siquiera acometer los demás. ¿Cuáles son los demás problemas? Como vos tenés una inflación exacerbada, así todo, entre el 40 y 50% la inflación de este año va a ser pisando tarifas. De esto se hable la pelea política que hay entre Fernández que tiene con respecto a su vicepresidente y esos dos personajes que son Martín Guzmán y Basualdo, el subsecretario de Energía. Si vos tenés inflación elevada, así todo, pisando tarifas, con productos regulados, ahora como gran idea se les ocurre que los envases de los precios de los productos, que por 6 meses no tienen que subir, tienen que tener en la caja el precio escrito, como si esa indecibilidad puede permitir parar la inflación, porque lo que vas a hacer con estas medidas es que haya menos oferta de productos. Si hay menos oferta, el producto va a subir, se va a llamar con otra marca, se va a llamar de otra manera, y no hay manera. Esto se probó en innumerables oportunidades. Si fuera tan fácil, ¿por qué cada vez que intentamos lo mismo, Argentina termina estrellado? Si fuera tan fácil. Entonces, si tenés inflación, condenás a la gente a tener cada vez menor calidad de vida. Condenás a la gente también a no tener trabajo, cada vez menos. ¿Por qué? Porque la inflación no te permite hacer planes de inversión de capital. Y no hablo de la timba financiera, hablo de la inversión que ancla los fierros en un país para establecer plantas productoras de algo. Entonces, la inflación te destruye cualquier programación, en consecuencia no vas a tener inversión. ¿Cómo le vas a decir a un inversor, ya sea del exterior o incluso inversor argentino, que el gobierno te dice que la inflación va a ser el 29? No se la creyó nadie. Idiotas acá no hay. Y la real va a ser casi un 50, si no vienen otros problemas graves. Entonces vos decís, ¿cómo es esto? El gobierno ajusta el tipo de cambio oficial para que no haya más inflación a la mitad, pregunto, o por lo menos mucho menos de lo que es la inflación real. Y entonces, ¿cómo es el tema? Si yo tengo que exportar, me liquidan el dólar con un valor que no es representativo, es un valor menor que la inflación, los sueldos suben por una paritaria, la inflación interna de lo que tengo que comprar sube por otra, si tengo que comprar productos en el exterior, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es este tema? Entonces yo si exporto, me cobran retenciones, pero si tengo que importar algo para poder exportar, tengo que pagar el dólar completo, pero cuando cobro no cobro el dólar completo cuando exporto. Entonces, la inflación te destruye vía retenciones, por ejemplo, entre otras cosas. Las retenciones son hijos de un desmadre, son de un desmadre estatal del cual no tiene registro casi ningún país. Porque yo puedo entender que haya algunas retenciones puntuales, pero esta locura de los montos, así todo no alcanzan.
Entonces, preguntarle por qué Uruguay cada vez se exporta más, por qué Paraguay cada vez se exporta más, porque los productores de acá no quieren exportar con la plataforma de exportación de Argentina. Así es. También Otros leí países exportan lo en mismo. medio de este fin de semana algo que tiene que ver con lo que hemos hablado ya en varios programas con respecto a la alimentación, la importancia de los chicos, que justamente supera ese 42 que dicen, 50% con respecto a la pobreza y ya la indigencia. Y el tema me llamó tanto la atención un artículo que nos decíamos, sí, el país de la carne, el granero del mundo, pero el consumo de carne es el más bajo de los últimos, no 10 años, de los últimos 100 años. Es correcto. El consumo que estuvo superando en otras épocas más de 60 kilos de carne por habitante, está creo que en 49 kilos por habitante por año. Recordar que también estas políticas intervencionistas ridículas, en el año 2015, por ejemplo, al año 2015 Argentina perdió 10 millones de cabezas de ganado porque a los productores les convenía mandar la vaca, que es la fábrica de los terneros, al matadero y no producir. Claro. Y no producir, porque con ese precio que le seguían pisando, esos precios políticos, no le convenía producir carne. Entonces mandaban las vacas al matadero. Le costó a Argentina perder stock ganadero de 10 millones de cabezas. Argentina perdió reserva del Banco Central, perdió stock ganadero, perdió stocks de todo lo que quieras. Y la verdad que Argentina está en una situación de inerme. Por eso digo, la inflación te provoca pobres, te impide invertir. Si no invertís, no vas a tener empleo. Ahora, la inflación, ¿por qué viene, entre otras cosas? Aparte de los desajustes económicos. Porque la inflación es hija de la emisión monetaria. La inflación es hija de la emisión monetaria. Pero a su vez, la emisión monetaria es hija de quién? Del gasto público. Porque se gasta más de lo que De lo ingresa. que se tiene. El Estado, Claro. ¿cómo tiene dinero? El Estado tiene dinero por los impuestos que cobran o por los préstamos que pide, ya sean al mercado local o al exterior. No hay más secretos que esto. Si vos gastás más que lo que cobrás, lo que haces es emitir dinero. Esto ya está probado, es como el dulce de leche, ya se inventó. La emisión monetaria causa inflación. La emisión monetaria causa inflación. Esto no hay ninguna duda. No hay ninguna duda, Charlie. Bien, si vos no querés emitir, otros gobiernos dicen, bueno, como no quiero emitir, me endeudo. Si te endeudas en moneda dura, bueno, evidentemente, seguís gastando, al final las deudas en moneda dura no pueden ser pagadas porque Argentina tiene una restricción de dólares, porque vos no podés tener más dólares que la exportación. Argentina no fabrica dólares. Entonces, los únicos dólares que fabricás son los dólares que vienen producto de lo que exportás. Esos son los dólares genuinos, no los dólares prestados. ¿Correcto? Bien. En consecuencia, si te endeudas, provocas crisis en la balanza de pago y finalmente vas a default. Si te endeudas en demasía. Si emitís, provocas una inflación que destruís a la gente. Provocas pobres, los sueldos nunca alcanzan, inversiones no hay empleo, el desempleo. Entonces condenás a la gente a una eterna decadencia. Por eso digo, como ahora todos los planes que se anuncian no sirven para nada, y no digo que no hay que tener alivio a la gente que lo necesita, pero digo, vos podés hacer algo para el corto plazo, pero mirando un poquito más allá, digo a los políticos, sean quien fuere, del partido que fuere, ustedes se preocupan mucho por las internas de las próximas elecciones, pero hay que preocuparse no por las próximas elecciones, hay que preocuparse por las próximas generaciones, que la van a ver muy, muy mal. Ni te hablo, Charlie, además, de la cantidad de empresas importantes que se van del país. Y no me vengan a decir que es por la pandemia, porque de Argentina se van empresas que tienen inversiones en muchos países y de otros países no se fueron. Se fueron de Argentina. No solo no se fueron, sino ese dinero que si a cada situación hubiera estado, entre comillas, normal, hubieran invertido en Argentina. Pero no, esos $1.000 millones los invierten en otros países también de Latinoamérica. No es que se fueron
No, a no, por países del supuesto. primer mundo. Debo decir, Toda Latinoamérica. vos sabés, el gobierno está dando un presupuesto mentiroso. Nadie sabe cuál va a ser la tasa de evaluación. Sabés que la inflación va a ser mucho mayor a lo que dicen los planes del gobierno, pero no sabés más o menos cuánto. Y vos cuando tenés que anclar una inversión es para 5 o 10 años. Y vos no sabés lo que va a pasar dentro de 5 días acá. Entonces, cuando acá dicen, sí, hay que generar trabajo, es un eslogan, no saben cómo hacerlo. Y voy a decir otra cosa para destruir el paradigma. El Estado no crea riqueza, el Estado puede articular con, con una política inteligente que el sector privado se decide invertir, porque el Estado crea, si es un Estado inteligente, condiciones adecuadas y razonables para que el privado se decida invertir. Es la inversión privada la que genera riqueza. El Estado no genera nada. El Estado administra la guita que las personas o las empresas generamos. El Estado no genera nada. Cuando un gobierno de turno, el que fue, le dice, les he comprado vacunas, ¿qué le compraste? La plata es nuestra. Es nuestra, O el pagamos presidente, los ministros, impuestos. los diputados pusieron plata en su bolsillo para comprar la vacuna. ¿De su cuenta personal? ¿De qué me vienen a hablar? Yo no necesito, necesito a nadie, ningún padrino, necesito ningún padre que desde las alturas políticas me venga a cuidar. Los privados sabemos cuidarnos, el Estado tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse. Claro que sí. Acá hay un sistema de justicia adecuado, un sistema de salud para la gente, claro que sí. Que haya seguridad, que haya una red de educación. Países, por ejemplo, totalmente capitalistas. Israel, la medicina es totalmente del Estado y tiene una medicina de excelencia. Dicho sea de paso, ya vino gente, una delegación del Hospital Hadassah para compartir conocimientos con las autoridades argentinas e incluso pensando en fabricar una vacuna israelí que está en tercera fase aquí en la República Argentina. Y Israel tiene un régimen capitalista. Australia tiene una medicina estatal. Es un país capitalista. Entonces, ¿qué me vienen a decir? Claro, el Estado se tiene que dar a lo que sea. Ahora, si el Estado se quiere chupar una empresa porque le parece que es una máquina de absorber dinero, por ejemplo, Vicentín, un ejemplo. Una locura fue, una locura bueno, que tuvieron que volver atrás. Pero fue trasnochado. Gracias a Dios. Y gracias a la gente. Pero no solamente por un hecho jurídico que era una locura lo que estaba haciendo. Me extraña que un gobierno que está presidido por un abogado haya permitido, o haya sido el que fuere, una locura jurídica de este tipo. Pero esas dos materias, derecho privado y derecho comercial, no existió. Constitucional. Y aparte otro tema, el Estado se iba a hacer cargo de una deuda, el principal a quedar de Vicentín. Era el propio Estado. Si el Estado se quedaba con la empresa, iba a resignar de cobrar su principal acreencia. ¿Sí? Con esto no hay ninguna defensa del directorio ni de los accionistas, porque absolutamente nada, pero digo, si vos tenés que actuar de una manera intempestiva, de una manera de ignorancia, desconociendo cuáles son los hechos reales, el resultado solo puede ser una, en definitiva, Argentina sigue gastando, sigue emitiendo, se sigue endeudando, y Argentina va a eternizar no solo el círculo de pobreza, sino que va a agrandar el círculo de pobreza. Pregunto, repito y recordemos, en la década del 70, Argentina tenía una pobreza entre el 4 y el 5%. Esto han pasado 50 años. Hoy la pobreza, ¿cuánto subió? 10 veces más. 10 veces más. ¿En qué país sucedió esto? Un país que tiene un territorio gigante, commodities, tiene capacidades gigantescas y tiene un sistema político y una clase política de cualquier partido, no hablo de ninguno en particular, que no supo encontrar la salida y ha chocado la calecita. Dale este país a los japoneses. Te puedo contar, yo doy muchas charlas en Lejano Oriente. Dale este país a los japoneses. Japón, prácticamente una roca, no tiene, pero lo que tiene es una inteligencia, lo que tiene es una sabiduría, lo que tiene es saber trabajar, lo que tiene es explotar los recursos mentales, y lo que tiene es la sapiencia de saber hacer las cosas más allá del dolor que tiene que sufrir. ¿Cuántas sociedades han sufrido antes de tener un buen nivel de vida? Japón, Corea, enfrentado en su momento con las guerras, Alemania, Japón, 2 bombas atómicas, Alemania quedó destruida. ¿Y cuántos países así? Si Argentina es uno de los pocos países que tiene una inflación demencial, es porque los que dirigen a través de la historia
estás más cerca de la locura que de la inteligencia.